te dijera que existe un hack cerebral que puede hacerte increíblemente empático o peligrosamente manipulador? Hoy vamos a explorar el poder del modelado emocional, una herramienta tan poderosa que puede transformarte en un maestro de las relaciones humanas, o en alguien capaz de controlar a otros sin que lo noten. En algún lugar entre el intelecto y la emoción reside un interruptor invisible, una herramienta que puede transformar tu percepción del mundo y de quienes te rodean. Este truco mental, conocido como modelado emocional, es tan poderoso que podría convertirte en alguien increíblemente empático, o en alguien capaz de manipular a los demás sin que lo noten. Pero antes de adentrarnos en su lado oscuro, comencemos por entender qué es exactamente y cómo funciona. El modelado emocional se basa en la capacidad humana para leer las señales no verbales, microexpresiones, cambios en el tono de voz, movimientos corporales casi imperceptibles. Aunque estas señales son emitidas de forma inconsciente, también pueden ser interpretadas intencionalmente. Aquí radica el primer secreto. Quienes dominan esta habilidad pueden anticipar estados emocionales, comprender motivaciones ocultas e incluso predecir comportamientos futuros. No es magia, es psicología pura aplicada con precisión quirúrgica. La ciencia detrás de esto es fascinante. Según estudios realizados sobre inteligencia emocional, aproximadamente el 93% de nuestra comunicación proviene de elementos no verbales. Solo el 7% depende de las palabras que usamos. Esto significa que, aunque creas estar expresándote claramente con frases cuidadosamente elegidas, tu cuerpo siempre está contando otra historia. Y si alguien sabe cómo descifrar esa historia, tiene acceso a algo mucho más profundo: tus deseos, miedos y vulnerabilidades. Imagina entrar en una habitación llena de desconocidos y poder detectar quién está ansioso, quién intenta impresionar o quién simplemente quiere pasar desapercibido. Ahora imagina tener la capacidad de ajustar tu propio comportamiento para conectar con ellos a nivel emocional. Podrías hacer que confiaran en ti al instante, ganar su admiración o incluso convencerlos de hacer algo sin que jamás sospecharan que fuiste tú quien los guió hasta allí. Este es el verdadero poder del modelado emocional. Sin embargo, aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando esta técnica deja de ser una herramienta de conexión genuina y se convierte en un arma? Porque, aunque muchos hablan de su potencial positivo, pocos mencionan su lado oscuro. Es el lado donde la empatía se convierte en explotación, donde la comprensión mutua da paso al control absoluto. Y es precisamente ahí donde nos adentraremos ahora. El lado oscuro del modelado emocional no es solo una teoría. Es una realidad que ha sido explotada por líderes carismáticos, manipuladores expertos y hasta dictadores a lo largo de la historia. Aquí es donde las líneas entre empatía genuina y manipulación calculada comienzan a difuminarse. ¿Qué diferencia a alguien que usa esta habilidad para ayudar a los demás de aquel que la emplea para dominarlos? La respuesta está en la intención, pero también en cómo se implementa. Cuando utilizas el modelado emocional con fines egoístas, estás cruzando un umbral peligroso. Ya no solo estás interpretando emociones, sino que estás diseñando respuestas emocionales específicas en otras personas. Esto implica no solo entender sus estados mentales, sino también jugar activamente con ellos. Un ejemplo clásico es el fenómeno conocido como espejear. Consiste en imitar sutilmente los gestos, tonos de voz o incluso patrones de respiración de otra persona para generar confianza inconsciente. Si lo haces bien, la otra persona sentirá una conexión inmediata contigo, aunque ni siquiera puedan explicar por qué. Pero cuando este espejeo se utiliza con malas intenciones, deja de ser una herramienta de empatía y se convierte en una táctica de control. Uno de los datos más inquietantes sobre este tipo de manipulación es que no siempre requiere grandes esfuerzos. A veces, basta con saber qué palabras desencadenan ciertas emociones en la mente de alguien. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que el uso estratégico de términos relacionados con pertenencia o exclusión puede influir drásticamente en el comportamiento humano. Decir algo como "esto es para personas especiales" genera automáticamente una sensación de urgencia en quien escucha, porque todos queremos sentirnos únicos. Pero si esa frase se combina con una oferta limitada o una amenaza implícita, puedes guiar a alguien hacia decisiones que nunca habrían tomado bajo circunstancias normales.
Lo verdaderamente escalofriante es que estas técnicas funcionan mejor cuando la víctima ni siquiera es consciente de que está siendo manipulada. Piensa en ello. Mientras crees que estás tomando tus propias decisiones libremente, alguien más ha plantado semillas cuidadosamente diseñadas en tu subconsciente. Este es el principio detrás de muchas campañas publicitarias exitosas, discursos políticos persuasivos y, en algunos casos extremos, sectas destructivas. El poder de moldear emociones humanas llega tan lejos que puede determinar quién vota, qué compra o incluso a quién sigue ciegamente. Pero aquí surge otro aspecto preocupante. Cuanto más tiempo alguien utilice estas estrategias sin ética, mayor será su capacidad para identificarlas en otros. Es decir, quienes abusan del modelado emocional suelen volverse expertos en detectar cuándo están siendo manipulados ellos mismos. Esta dinámica crea un ciclo vicioso, donde la manipulación se convierte en un juego constante de defensa y ataque, de control y contralor. Y si no tienes las herramientas adecuadas para defenderte, corres el riesgo de quedar atrapado en ese laberinto sin salida. Por eso, antes de sumergirnos en cómo dominar esta habilidad para protegerte y asegurarte de que seas tú quien controle la situación, debemos reflexionar sobre algo crucial. ¿Qué tan dispuesto estás a adentrarte en este terreno moralmente ambiguo? Porque, aunque el conocimiento sea poder, también puede convertirse en una carga demasiado pesada si no se maneja con responsabilidad. Imagina esta escena. Un hombre llamado Daniel trabaja en una empresa competitiva. Es ambicioso, pero no destaca particularmente entre sus compañeros. Sin embargo, Daniel tiene un secreto. Ha estado estudiando las técnicas del modelado emocional y ahora está listo para usarlas para conseguir lo que desea. Su objetivo es claro: ascender al puesto de gerente, un cargo codiciado por varios empleados talentosos dentro de la organización. Pero Daniel no planea trabajar más duro o destacar por méritos propios. En cambio, utilizará su conocimiento sobre el cerebro humano para manipular a quienes toman las decisiones. Primero, Daniel identifica a su principal obstáculo: Laura, una colega altamente competente y querida por el equipo. Laura es exactamente el tipo de persona que los superiores consideran ideal para el ascenso. Pero Daniel sabe algo que otros ignoran. Las emociones siempre tienen grietas y él está dispuesto a explotarlas. Daniel comienza observando a Laura durante varias semanas. Nota pequeños detalles: cómo cruza los brazos cuando se siente incómoda en reuniones, cómo su tono de voz tiende a subir cuando habla de proyectos importantes, y cómo evita mirar directamente a los ojos cuando recibe críticas constructivas. Estas microseñales son oro para alguien como Daniel, quien puede interpretarlas para entender qué la hace sentir vulnerable. Una vez que tiene suficiente información, Daniel pone en marcha su plan. Comienza con un paso sencillo pero devastador: el espejeo. Durante las interacciones cotidianas, imita sutilmente los gestos y expresiones de Laura. Si ella se inclina hacia adelante mientras habla, él hace lo mismo unos segundos después. Si utiliza frases como "es importante para mí", él responde incorporando términos similares. "También es importante para mí". Este reflejo genera una conexión inconsciente en Laura, haciéndola sentir cómoda y segura cerca de Daniel, aunque no pueda explicar por qué. Luego, Daniel introduce una segunda técnica: la validación selectiva. Cada vez que Laura comparte ideas o logros, él las elogia públicamente, pero con un giro estratégico. Por ejemplo, podría decir algo como: "Laura, tus presentaciones siempre son increíbles. Realmente tienes un don para esto". Al principio parece un cumplido genuino, pero estas palabras también crean una expectativa implícita. Laura debe seguir siendo perfecta para mantener esa imagen. Daniel sabe que, al reforzar constantemente ciertos aspectos de su desempeño, está sembrando dudas en su mente sobre si podrá mantener ese nivel de excelencia bajo presión. Con el tiempo, Daniel lleva su estrategia al siguiente nivel. Comienza a plantear escenarios hipotéticos en conversaciones casuales, diseñados específicamente para generar inseguridad en Laura. Por ejemplo, menciona historias ficticias de otras compañías donde empleados brillantes fracasaron debido a la falta de adaptabilidad o resistencia al estrés. Aunque nunca menciona a Laura directamente, las historias están cuidadosamente seleccionadas para resonar con sus temores más profundos. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para manejar el rol de gerente? ¿Y si cometo un error irreparable?
Mientras tanto, Daniel también construye una narrativa paralela con sus superiores. Utiliza frases calculadas para posicionarse como el candidato ideal sin parecer demasiado obvio. Por ejemplo, podría comentar casualmente: sé que todos estamos trabajando juntos para mejorar, pero creo que puedo ofrecer una perspectiva equilibrada cuando las cosas se ponen difíciles. Esta afirmación no solo lo presenta como estable y confiable, sino que también sugiere sutilmente que otros, como Laura, podrían no estar preparados para enfrentar situaciones desafiantes. El golpe final llega cuando Daniel orquesta una situación en la que Laura comete un pequeño error, tal vez olvidándose de un detalle menor en un informe. Él actúa rápidamente, asegurándose de que este error sea visible para los tomadores de decisiones, pero lo hace de manera indirecta. Por ejemplo, podría preguntar en una reunión: ¿alguien revisó la sección de análisis? Creo que faltaba un dato clave. Este comentario no parece acusatorio, pero ya ha sembrado la semilla de la duda sobre la capacidad de Laura para manejar grandes responsabilidades. El resultado es inevitable. Laura, minada por la inseguridad y afectada por las tácticas invisibles de Daniel, comienza a cuestionar su propio valor. Mientras tanto, Daniel emerge como el candidato natural para el ascenso, percibido como calmado, competente y confiable. Nadie sospecha que cada movimiento fue cuidadosamente calculado. Ahora bien, aquí surge una pregunta fundamental: ¿cómo protegerse contra alguien como Daniel? Porque, aunque estas estrategias sean poderosas, también existen formas de contrarrestarlas y recuperar el control. Eso nos lleva al siguiente capítulo, donde aprenderemos no solo a defendernos, sino también a dominar estas habilidades para garantizar que nadie juegue contigo. El arte de defenderse contra manipuladores como Daniel no es solo una cuestión de astucia. Es una habilidad que requiere autoconciencia, observación aguda y, sobre todo, un profundo entendimiento de cómo funciona el modelado emocional. Para protegerte de quienes intentan controlarte utilizando estas técnicas oscuras, primero debes aprender a reconocerlas en acción. Y una vez que las identifiques, puedes comenzar a desactivar su poder. El primer paso hacia la protección es desarrollar lo que los psicólogos llaman inteligencia emocional defensiva. Esto implica entrenar tu mente para detectar patrones sutiles de manipulación antes de que tengan un impacto duradero en ti. Por ejemplo, si notas que alguien está imitando sistemáticamente tus gestos o palabras, el famoso espejeo, pregúntate: ¿lo hace porque realmente conecta contigo o porque busca algo? La clave está en evaluar la congruencia entre sus acciones y sus intenciones. Si sus halagos o validaciones parecen demasiado perfectos, demasiado calculados, es probable que haya una agenda oculta detrás. Un truco útil para contrarrestar el espejeo es cambiar deliberadamente tu comportamiento durante una interacción. Por ejemplo, si sientes que alguien te está copiando, prueba cruzándote de brazos o adoptando una postura diferente. Observa cómo reacciona la otra persona. Si ajusta inmediatamente su postura para igualarte nuevamente, esa es una señal reveladora de que está empleando esta técnica de forma consciente. Una vez que detectes esto, tienes dos opciones: confrontarlo directamente o simplemente distanciarte emocionalmente, sabiendo que cualquier cosa que diga podría estar diseñada para manipularte. Otra táctica poderosa es cuestionar constantemente las narrativas que otros intentan imponerte. Recuerda cómo Daniel sembraba dudas en Laura al hablar de historias hipotéticas sobre fracasos laborales. Cuando alguien utiliza este tipo de estrategias contigo, detente un momento y analiza la situación desde una perspectiva lógica. Pregúntate: ¿es esta historia relevante para mí? ¿Están tratando de crear un miedo específico en mi mente? Si descubres que las palabras de esa persona están diseñadas para hacerte sentir inseguro, simplemente reconoce el juego y no permitas que afecte tu autoestima. Como decía el filósofo Séneca, no somos perturbados por las cosas, sino por la interpretación que damos a las cosas. Además, es crucial fortalecer tu capacidad de autocompasión. Muchas veces, los manipuladores aprovechan nuestras inseguridades internas para ejercer control. Si ya has construido una relación saludable contigo mismo, será mucho más difícil que alguien logre socavar tu confianza. Practica la afirmación positiva y recuerda tus fortalezas cuando sientas que alguien intenta minarlas. Por ejemplo, si alguien dice algo como «creo que podrías mejorar en X área», responde mentalmente con algo como «soy consciente de mis áreas de mejora, pero también sé cuáles son mis puntos fuertes».
Ahora bien, protegerse no significa simplemente evitar ser manipulado. También implica aprender a usar estas mismas herramientas de manera ética y estratégica para equilibrar el juego. Imagina que estás en una reunión importante y necesitas convencer a un grupo escéptico de que tu propuesta es la mejor opción. En lugar de recurrir a la presión o el engaño, puedes aplicar principios del modelado emocional de forma genuina. Escucha activamente, valida las preocupaciones de los demás y adapta tu lenguaje corporal para generar empatía real. De esta manera, no solo consigues resultados, sino que también construyes relaciones basadas en confianza mutua. Sin embargo, aquí surge otro desafío. Dominar estas habilidades lleva tiempo y práctica. No basta con leer sobre ellas o entenderlas conceptualmente. Debes integrarlas en tu vida diaria hasta que se conviertan en parte de tu naturaleza. Pero incluso entonces, existe un riesgo inherente. Cuanto más cerca estés de convertirte en un maestro del modelado emocional, mayor será la tentación de abusar de ese poder. Por eso, es esencial recordar siempre el propósito detrás de lo que haces. ¿Estás usando estas herramientas para crecer, conectar y protegerte? ¿O te estás acercando peligrosamente al mismo territorio oscuro que intentabas evitar? El verdadero poder del modelado emocional no reside en la habilidad técnica de leer o influir a otros, sino en cómo decides emplear ese conocimiento. Dominar esta herramienta significa no solo protegerte de manipuladores como Daniel, sino también aprender a usarla para liderar con autenticidad y propósito. Pero aquí es donde surge una pregunta crítica. ¿Cómo garantizas que tu uso de estas técnicas no te convierta en lo que tanto temes? La respuesta está en el equilibrio entre control consciente y ética implacable. Imagina que has llegado al punto en que puedes detectar señales emocionales casi sin esfuerzo y adaptar tu comportamiento para conectar con los demás de manera efectiva. Ahora tienes dos opciones frente a ti. Puedes utilizar esta habilidad para avanzar únicamente en tu beneficio personal, o puedes emplearla para crear algo más grande que tú mismo. La diferencia radica en cómo defines el éxito. Para algunos, el éxito es acumular poder, reconocimiento o riqueza. Para otros, es construir relaciones sólidas, inspirar a quienes te rodean y dejar un impacto positivo duradero. Elige sabiamente, porque cada decisión que tomes moldeará no solo tu destino, sino también quién eres en el proceso. Un ejemplo práctico de cómo aplicar el modelado emocional de manera ética es liderar equipos. Imagina que estás a cargo de un grupo diverso de personas, cada una con sus propios miedos, aspiraciones y puntos ciegos. En lugar de imponer tus ideas o forzar resultados, podrías utilizar tus habilidades para entender qué motiva a cada individuo y ajustar tu enfoque en consecuencia. Por ejemplo, si notas que un miembro del equipo se siente inseguro sobre su capacidad para completar una tarea, podrías validar sus esfuerzos pasados y ofrecerles apoyo específico. No estarías manipulando su emoción, estarías fortaleciéndola. Este tipo de liderazgo transformacional no solo mejora el rendimiento del equipo, sino que también genera confianza genuina y lealtad. Sin embargo, incluso dentro de este marco ético, existe un desafío constante: mantener el autocontrol. Cuando dominas el arte de interpretar y guiar emociones, es fácil caer en la tentación de usarlo para obtener pequeñas ventajas personales. Tal vez quieras impresionar a alguien en una reunión importante o evitar enfrentar un conflicto incómodo. En esos momentos, debes recordarte a ti mismo que el poder real no está en ganar siempre, sino en saber cuándo retroceder y permitir que otros encuentren su propio camino. Una estrategia clave para mantener esa línea ética es practicar la transparencia selectiva. Esto significa ser honesto sobre tus intenciones cuando sea apropiado, especialmente en situaciones donde podrías sentir la tentación de ocultar información para obtener una ventaja. Por ejemplo, si estás negociando un acuerdo laboral y sabes que ciertos términos podrían beneficiarte más que a la otra parte, reconócelo abiertamente. Decir algo como: entiendo que este aspecto puede parecer favorable para mí, pero estoy dispuesto a buscar un punto medio que funcione para ambos. No solo demuestra integridad, sino que también refuerza la confianza mutua. Otra táctica poderosa es desarrollar lo que se conoce como inteligencia emocional reflexiva. Esto implica revisar regularmente tus acciones y decisiones para asegurarte de que están alineadas con tus valores fundamentales. Pregúntate: ¿mis acciones están empoderando a otros
¿O simplemente satisfaciendo mis intereses egoístas? ¿Estoy utilizando mis habilidades para construir puentes o para aislar a quienes no me sirven? Esta introspección constante actúa como un sistema de alerta temprana, ayudándote a detectar cualquier desviación hacia el terreno oscuro antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, vale la pena mencionar que el verdadero maestro del modelado emocional no es aquel que manipula sin ser detectado, sino aquel que logra que los demás quieran seguirlo por voluntad propia. Esa es la diferencia entre el control y la influencia. El control depende del miedo, la duda o la presión. La influencia se basa en el respeto, la admiración y la conexión genuina. Y aunque ambas pueden llevar a resultados similares en el corto plazo, solo una resistirá la prueba del tiempo. Ahora bien, hay algo que aún no hemos explorado completamente. ¿Qué sucede cuando enfrentas a otro maestro del modelado emocional? ¿Cómo te aseguras de que no termines siendo manipulado mientras intentas hacer lo correcto? Porque, al final, el juego de las emociones humanas nunca es completamente predecible y siempre habrá alguien buscando mover los hilos en su favor. Es aquí donde entramos en el último capítulo de nuestra historia. Cómo identificar y neutralizar a otros manipuladores expertos sin perder tu integridad en el proceso. Cuando te enfrentas a otro maestro del modelado emocional, el juego cambia. Ya no estás lidiando con alguien que simplemente sigue un conjunto básico de tácticas. Ahora tienes enfrente a alguien que comprende las mismas reglas que tú y sabe cómo usarlas para su beneficio. En este nivel, la manipulación deja de ser una cuestión de instinto y se convierte en un duelo estratégico, donde cada movimiento está calculado y cada palabra tiene un propósito oculto. Aquí es donde necesitas afinar tus habilidades hasta convertirte en un verdadero estratega emocional. El primer paso para neutralizar a un manipulador experto es reconocer que ellos también estarán evaluándote constantemente. Si detectan que eres vulnerable o inconsistente, aprovecharán esa debilidad sin dudarlo. Por eso, tu mayor arma en esta situación es la consistencia absoluta. Mantén un comportamiento estable y congruente en todas tus interacciones. No permitas que te saquen de tu zona de control mediante provocaciones, halagos excesivos o narrativas diseñadas para confundirte. Recuerda, los manipuladores avanzados buscan grietas en tu armadura emocional. Si no encuentran ninguna, tendrá mucho más difícil desestabilizarte. Un dato curioso sobre los manipuladores expertos es que tienden a probar a sus objetivos antes de lanzar sus ataques principales. Esto lo hacen a través de pequeñas pruebas, como hacer comentarios ambiguos para ver cómo reaccionas o plantear escenarios hipotéticos para evaluar tus valores y límites. Por ejemplo, podrían decir algo como, ¿sabes? He notado que algunas personas en el equipo parecen sentirse incómodas cuando tomas decisiones rápidas. Esta afirmación no solo busca sembrar dudas sobre tu liderazgo, sino también medir si respondes con inseguridad o defensividad. La clave aquí es mantener la calma y responder con claridad. Una respuesta como, entiendo que todos tienen diferentes estilos de trabajo, pero siempre priorizo la colaboración. Demuestra firmeza sin caer en confrontaciones innecesarias. Otra técnica poderosa para contrarrestar a estos adversarios es el uso de preguntas estratégicas. Cuando sospechas que alguien intenta manipularte, gira la conversación hacia ellos con preguntas incisivas. Por ejemplo, si alguien te dice algo como, creo que deberías reconsiderar tu postura en este asunto porque podría generar problemas, responde con algo como, interesante punto. ¿Qué experiencia previa te lleva a pensar eso? Esta clase de preguntas obliga al manipulador a revelar más información de la que probablemente quiere compartir. Además, expone cualquier inconsistencia en su argumento, dejándolo vulnerable frente a tu análisis. Sin embargo, uno de los mayores errores que puedes cometer en esta situación es subestimar a tu oponente. Los manipuladores expertos son hábiles para fingir debilidad o incluso amabilidad extrema para bajar tu guardia. Tal vez actúen como si fueran tus aliados más cercanos mientras trabajan sutilmente para socavar tu posición. Para protegerte de esto, desarrolla lo que podríamos llamar inteligencia emocional anticipatoria. Es decir, no solo evalúes lo que alguien está haciendo en el presente, sino también lo que podría estar planeando a largo plazo. Observa patrones repetitivos en su comportamiento. ¿Siempre aparece justo antes de una decisión importante? ¿Tiene tendencia a posicionarse como el héroe en situaciones conflictivas?
Estos son indicios claros de que están jugando varios pasos por delante. Ahora bien, existe una herramienta aún más poderosa para enfrentarte a otros manipuladores: la empatía radical. Sí, has leído bien. Mientras que muchos manipuladores dependen de crear confusión o miedo, tú puedes optar por entenderlos profundamente. Al hacerlo, no solo desactivas su capacidad de sorprenderte, sino que también descubres sus verdaderos motivos. Por ejemplo, si sabes que alguien está actuando desde un lugar de inseguridad personal o ansiedad profesional, podrías utilizar esa información para dirigir la interacción hacia un terreno menos hostil. Decir algo como: sé que ambos queremos lo mejor para el equipo. Tal vez podamos encontrar una forma de trabajar juntos más efectivamente. Puede desarmar incluso al manipulador más astuto, ya que les recuerda que has visto a través de su fachada. Finalmente, nunca olvides que el objetivo último no es vencer a los demás, sino asegurarte de que nadie te utilice como pieza en su tablero. En este mundo de estrategias emocionales, ganar no significa aplastar a tu oponente. Significa salir intacto, con tu integridad intacta y tu propósito claro. Pero para lograrlo, debes estar preparado para tomar decisiones difíciles. A veces eso implica alejarte de personas tóxicas. Otras veces significa redoblar tus esfuerzos para construir relaciones basadas en autenticidad y confianza mutua. En última instancia, dominar el arte del modelado emocional no es solo una cuestión de habilidad técnica, sino de carácter. Y ese carácter se define por cómo eliges usar ese poder. Ahora, estamos listos para cerrar este viaje, explorando cómo puedes asegurarte de que siempre seas tú quien controle los hilos, y nunca el títere. Llegamos al capítulo final de este viaje, donde el poder del modelado emocional encuentra su propósito más profundo: la autodominación. Porque al final, no importa cuántas estrategias aprendas o cuántos manipuladores expertos neutralices, lo que realmente define tu éxito es tu capacidad para ser dueño de tus propias emociones y decisiones. Este es el verdadero arte de mover los hilos sin quedar atrapado en ellos. El primer paso hacia este nivel de maestría es aceptar una verdad incómoda. Todos somos vulnerables a la manipulación, incluso aquellos que creen haber alcanzado un estado de invulnerabilidad emocional. La diferencia entre quienes caen constantemente en estas trampas y quienes las evitan radica en la conciencia. Entender que tus emociones son herramientas, no cadenas, te permite tomar el control de cómo reaccionas ante cualquier situación. Esto implica entrenar tu mente para detectar señales tempranas de manipulación interna. ¿Estás sintiendo ira porque alguien logró presionar uno de tus botones emocionales? ¿O estás cediendo ante una petición solo porque fue presentada de manera extremadamente persuasiva? Reconocer estas respuestas automáticas es el primer paso para desactivarlas. Un dato curioso sobre el cerebro humano es que responde mejor a patrones claros y estructurados. Por eso, crear rutinas diarias que refuercen tu autocontrol puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, dedica unos minutos cada mañana a reflexionar sobre tus valores y prioridades antes de enfrentarte al mundo. Hazte preguntas como: ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? O ¿qué límites no estoy dispuesto a cruzar bajo ninguna circunstancia? Estas pequeñas prácticas actúan como anclas emocionales, recordándote quién eres cuando las presiones externas intentan llevarte por otro camino. Además, nunca subestimes el poder del silencio estratégico. En un mundo donde todos parecen querer llenar cada vacío con palabras, elegir callar puede ser una declaración de fuerza inmensa. Cuando alguien intenta manipularte con argumentos cargados de emoción o narrativas complejas, simplemente pausa. Observa cómo responden ante tu falta de reacción. Muchos manipuladores dependen de respuestas rápidas e impulsivas para consolidar su influencia. Al negarles esa satisfacción, les quitas parte de su poder. Y si decides hablar, hazlo desde un lugar de calma absoluta. Una frase simple como "necesito tiempo para pensar sobre esto" puede cambiar completamente la dinámica de una conversación. Sin embargo, dominar el modelado emocional no significa vivir en un estado constante de vigilancia paranoica. Ser consciente de las intenciones ajenas no implica desconfiar de todos los que te rodean. De hecho, el equilibrio ideal se encuentra en combinar esta perspicacia con una apertura genuina hacia los demás. Recuerda que la mayoría de las personas no están tratando de manipularte. Simplemente están navegando por sus propios miedos, deseos y confusiones.
Aprender a diferenciar entre alguien que busca controlarte y alguien que simplemente está siendo humano te permitirá construir relaciones más profundas y significativas. Finalmente, llegamos al corazón de todo, el propósito. El modelado emocional, ya sea utilizado para bien o para mal, siempre debe estar al servicio de algo mayor que tú mismo. Tal vez uses estas habilidades para liderar equipos hacia objetivos comunes, para protegerte de manipuladores tóxicos o para ayudar a otros a superar sus propios desafíos emocionales. Lo importante es que cada acción que tomes esté alineada con un sentido claro de propósito ético. Pregúntate regularmente: ¿estoy utilizando mi conocimiento para empoderar a otros o para alimentar mi ego? La respuesta a esa pregunta definirá no solo tu destino, sino también el impacto que dejas en el mundo. Así que aquí estamos, al final de este recorrido. Has explorado las entrañas oscuras del modelado emocional. Has aprendido a defenderte contra manipuladores expertos y has descubierto cómo usar estas herramientas de manera ética y efectiva. Ahora, el poder está en tus manos. Pero recuerda, con grandes habilidades viene una gran responsabilidad. Cada vez que decidas intervenir en las emociones de alguien, ya sea para guiar, proteger o influir, asegúrate de hacerlo desde un lugar de integridad. Porque al final, el verdadero triunfo no es ganar el juego, sino asegurarte de que juegues limpio. Y así, mientras cierras este capítulo, sabes que el mundo sigue girando, lleno de personas moviendo hilos visibles e invisibles. Pero tú ya no eres una marioneta. Eres el titiritero, sí, pero también eres el guardián de tu propia humanidad. Y eso, más que cualquier técnica o estrategia, es lo que te hará imparable.